FM 89.1, Radio Universidad. Segundo bloque de Ciencia Modulada. Y este espacio, bien sabemos que es un espacio de divulgación. Y hay algunos temas en la vida cotidiana que bien merecen la pena también volver a refrescar y de alguna manera a dilucidar, porque a veces, sobre todo cuando se trata de comida y más en este territorio en particular, creo que hay algunas cositas que deberíamos poner bajo la lupa. Y sin preámbulos, vamos a tirar el tema. Vamos a hablar de sodio, de sal y de sodio y de otras cuestiones también. No solo nosotros, sino nuestra queridísima invitada que está aquí en el estudio de la Radio Universidad, Dana Watson. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, chicos. Gracias por venir. Siempre es un placer tener invitados en el piso, ¿no? Sí, es un placer y además porque también es parte de esta casa de altos estudios. Es licenciada en nutrición, docente de la UNLAM y actualmente estás, Dana, terminando tu doctorado especializado justamente en el tema que nos convoca hoy, que es el sodio. Y rápidamente para comenzar, porque generalmente uno se topa con estas temáticas cuando hay algún familiar que de repente tiene que restringir el consumo de sal y demás. ¿Qué nivel de información o qué acceso a la información sobre los alimentos y en particular del sodio consideras que se tiene en Argentina? ¿Qué lectura haces sobre este tema? Con respecto a trabajos previos que hemos hecho, sabemos que hay poco conocimiento respecto del consumo de sodio, de sal. A veces también se confunde sodio con sal, no se sabe que una cosa es la otra. Y se tiene, creo que, poco enfoque preventivo. Como bien decías vos, se habla mucho de empezar a bajar la cantidad de sal cuando o hay un pariente que está enfermo o la persona es diagnosticada con alguna patología. O sea, cuando ya está el problema hecho, digamos. Claro, y hay mucha evidencia que muestra que haciendo reducciones progresivas a futuro se logran evitar ciertos eventos cardiovasculares. Uh-huh. Y a su vez también hay una especie de consumo de sodio sin necesidad de llegar a ponerle sal a la comida. Es decir, que ya de por sí muchos alimentos tienen una gran cantidad de sodio y por ahí uno los desconoce por algún motivo. Exactamente. La principal fuente de sodio es la sal de mesa, pero como bien decís, después de la sal de mesa viene como principal grupo de alimentos aquellas, por ejemplo, carnes enlatadas o embutidos, que son los que más sodio tienen, los quesos duros. Y después algunas cosas dulces que uno pensaría que no tienen, como por ejemplo galletitas dulces o los cereales de desayuno. También son alimentos que tienen alto aporte de sodio y uno tal vez no piensa que eso está dando sal porque es dulce. Claro. ¿Sí? Entonces genera esa confusión. Claro, y una de estas cuestiones que se advierte a la hora de empezar a meterse en el tema de, bueno, ¿qué ingrediente tiene esto que estoy consumiendo? Es muy difícil leer las etiquetas para quien no conoce, pero a la vez uno podría pensar que es un derecho también saber qué es lo que estoy consumiendo. Por el tamaño, que son muy chiquitas, y también por códigos que uno por ahí no maneja si no está metido en el tema, ¿no? Sí, sobre todo los aditivos están codificados con letras como E, guión y un número. Igualmente hay aplicaciones para celular que uno ingresa el código y las puede traducir. En el Código Alimentario Argentino, en la página de la ANMAT, uno también puede encontrar eso, esa abreviatura a que corresponde. Sí, es pequeña la letra, es una queja que hay respecto a la información nutricional. Lo que es interesante de ver, sobre todo, son los valores que suelen ser los obligatorios, que tienen que figurar sí o sí, la cantidad de energía por porción, hidratos de carbono, proteínas, grasas totales, sodio es uno de los puntos que sí o sí tienen que figurar en el envase, y el aporte de fibra alimentaria, todos basados para una dieta promedio de 2.000 kilocalorías. Después eso no es para todos igual, ¿sí? 2.000 calorías va variando, 2.500, sí, cambia. Claro, entonces el sodio lo encontramos ya apartado, propiamente dicho. Sí, como tal. Sí. ¿Y cuál sería el valor que deberíamos ingerir de sodio a diario para tener una dieta dentro de todo saludable? Generalmente se habla más de la cantidad de sal para la población, ¿sí? De cloruro de sodio, y se trata de que sea igual o menos de 5 gramos de sal por día, cuando los argentinos estamos manejando casi el doble, entre
11, 12 gramos por día. ¿Sí? Y para tener una referencia, ¿cuánto sodio podría traer alguno de los productos que vos antes mencionabas? De los embutidos. Y de los que tienen alto contenido, generalmente se agrupan en una categoría de más de 1000 miligramos cada 100 gramos de producto. Después encontrás otra categoría con algunos quesos semiduros, algunas galletitas, cereales de desayuno con entre 400 y 900. Y lo ideal siempre, si uno quiere reducir sodio, que viene después de la mano de otros beneficios para la salud, es siempre ir al producto lo más natural posible, a lo casero, como siempre se habla, de frutas frescas, verduras frescas, cereales, legumbres, y dentro de legumbres consumimos muy poco, estamos con la lenteja, ahora un poquito más con los garbanzos por el hummus, pero ir como al producto lo menos procesado posible, si se quiere decir así, y tratar de volver a la cocina o disminuir el delivery o los productos como ya tan elaborados previamente. Sí, pienso en esa dificultad en un contexto donde la cultura también influye mucho. Somos, si no el mayor, uno de los países de más consumo cárnico y de embutidos que hay en el mundo. Y pensaba en esto, ¿no? Cómo transmitirle de repente a mi papá o a mis familiares, bueno, a partir de ahora esa picadita empieza a ser una de vez por mes. De tomate, sí, claro, y con poquita sal. Exacto. Sí, a veces uno se vuelve muy extremista y plantea la eliminación. Bueno, entonces claro, no más de todo este grupo. Uh-huh. Y en realidad uno puede disminuir, mezclar con otras cosas. Hay otras opciones que no son tan drásticas como, bueno, no se come más. Por ahí lo más dramático es cuando el corte es abrupto porque hay una enfermedad ya diagnosticada, entonces es, bueno, a partir de ahora nada de sal, nada de embutidos, entonces por ahí es más marcada la diferencia, ¿no? Por ahí es mejor esto de la prevención y, como decías vos, de ir bajando de forma gradual el consumo. Además está demostrado científicamente que uno puede reeducar el paladar y hay ciertas reducciones progresivas pequeñas en las cuales no nos damos cuenta que fue disminuida la cantidad de sodio. Nos vamos acostumbrando a esos nuevos valores y entonces de esa manera se redujo una cantidad, casi no lo percibimos y ya después cuando nos vuelven a dar esa cantidad anterior, que estábamos reacostumbrados y nos parecía normal, nos parece salado. Claro. ¿Sí? Entonces es posible en la medida que lo hagamos de a poquito y progresivo. Hablando de esto de la cultura que antes comentaba Caro, hace poco se lanzó la medida de sacar la sal de las mesas, y en todo caso que si uno quisiera sal, la podía pedir. ¿Ese tipo de medida sirve? Habla de que por ahí uno le pone sal solamente por costumbre y nada más, y sin siquiera haber probado antes la comida. ¿Qué tipo de impacto puede llegar a tener estas decisiones? Es una de las primeras indicaciones que se suele dar, la de agregar la sal mientras se cocina, pero después no en el plato servido. ¿Porque tiene otro impacto en ese caso? Porque sí, si no agregamos en las dos instancias. Ajá. Le agregas durante y después le volvés a poner y después está esta costumbre de agregar sin haber probado antes. Uh-huh. Y si no, no agregar mientras se cocina y poner el salero en la mesa y agregar sobre la comida. Lo ideal es agregar en el plato servido y que el salero no esté en la mesa, porque en el plato servido le quedan sobre la superficie todos los cristales de cloruro de sodio y uno los percibe más fácilmente que si ya se disolvió ese cristal en la preparación durante la cocción. Claro. Mira, bueno, esa es una idea distinta. Yo pensaba que, bueno, si ya me saqué de encima la tarea de salar la comida mientras cocinaba, bueno, tal vez no tenga que agregar tanto. Igual a mí me pasó el caso de un hipertenso en la familia, así que ya me acostumbré y bueno, soy la que cocina desabrido, de alguna manera. Bueno, pero esta sensación de desabrido, en la medida que uno hace una reducción progresiva y se acostumbra a estos nuevos sabores, agrega condimentos, busca otros recursos que no sean solamente el gusto salado. Ya después no lo extrañas más. Claro, ya no tenés ese impacto de golpe de comida de una manera, ahora pasé drásticamente a otra. Uh-huh. ¿Sí? Lo paulatino hace que no se perciba así como tan de golpe y uno se acostumbre y no le resulte que no tiene gusto. ¿Sí? Recursos como los condimentos, las hierbas frescas, siempre son buenas opciones para que haya una matriz un poco más rica en sabores y gustos y no seamos solo salado. Y ante la falta se nota. Exacto. Otra de las cosas que pensaba en esto que vos decías de, bueno, de alguna manera habría que volver más a lo casero, habría que volver a la búsqueda de los productos alimenticios y cocinarlos, pero al calor de la vida cotidiana se hace un poco más difícil y
En esto del consumo de sodio, pensaba, ¿qué injerencia tienen hoy en día los productos alimenticios, los productos procesados? Y si esto en el tiempo ha variado, porque tengo entendido que por lo menos desde el año 2013 hay una ley que rige de regulación del consumo de sodio, pero hay una diferencia en algunos medios. Algunos dicen que recién se reglamentó en 2017, otros que ya en 2013 regía una reglamentación, pero en estos años, ¿hubo algún cambio o no? Sí, a raíz de esa ley, que como bien indicás, se promulga en 2013, dentro del marco de esa ley se ponen límites máximos de contenido de sodio que pueden tener ciertos grupos de alimentos, y se trabaja de una manera muy interesante, incluyendo a la industria y generando acuerdos voluntarios entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud y la industria, para ver en función de la factibilidad tecnológica. Por ejemplo, un jamón crudo necesita, más allá del gusto salado, está cumpliendo otras funciones de conservación, por ejemplo, entonces no se puede sacar todo. Entonces, en función de hasta dónde se puede reducir, acuerdos voluntarios entre ambas partes de, bueno, voy a ir bajando progresivamente, también creo que fue en 3 etapas, y vamos, si no me equivoco, por la segunda, con este trabajo de reducciones progresivas, ¿sí? Para que el consumidor no lo perciba tan intensamente, porque si no va a rechazar el producto. Pero sí fue interesante cómo se encaró ese tema. En relación al tema de las clases y el espacio educativo, ¿con qué tipo de información llegan los estudiantes a las clases? Y en todo caso, si estaría bueno por ahí pensar estrategias para un nivel más, no sé, pensando por ahí en primaria o secundaria, o directamente vinculado a escuelas, sin esperar al espacio universitario, si se quiere. Siempre que se le enseñe a los niños y niñas desde pequeños a vincularse con los alimentos a través de talleres de alimentación, talleres de cocina, vincularse de una manera lúdica con los alimentos y que los conozcan, es siempre muy enriquecedor. Desde hospitales públicos o CESACs, centros de salud, se suelen hacer visitas a jardín de infantes, y ya desde chiquitos se les enseña a jugar con los alimentos, a reconocerlos. Son grandes transmisores después de información hacia las familias, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos talleres era común que después los padres y madres nos vinieran a preguntar como qué era el arbolito, y les decíamos, bueno, estuvimos trabajando con brócoli. Enseñarles cosas que después se van multiplicando en el núcleo familiar. Sí, todo lo que se pueda hacer desde temprana edad, inculcándoles una buena alimentación, es positivo. Y pensando sobre todo en que hay nichos de mercado que están dirigidos directamente a los niños, como son la industria de las galletitas y demás, habría que tener en cuenta para las madres, sobre todo, pienso que compran estos alimentos, algún consumo máximo por semana, o más o menos tener alguna idea de cómo relacionarse con esos productos que están tan a mano en las góndolas. Sobre todo no trabajar con la prohibición, porque eventualmente los niños van a cumpleaños y donde estuvo prohibido en la casa después, entonces claro, van por un consumo masivo ahí. Sí, que estén presentes pero con moderación. A veces se les dice, bueno, son para fiestas, son para fin de semana, son como para eventos concretos y no de todos los días, ¿no? Que todos los días esté la galletita dulce rellena en el desayuno o en la merienda, ¿sí? Como algo ocasional, pero no de todos los días. ¿Viste algún tipo de evolución, si se quiere, en cuanto al tratamiento mediático, en cuanto a las publicidades, en cuanto a más campañas, por incluso desde marcas de productos alimentarios? ¿Hay más conciencia en ese nivel? No te sé decir bien. Sí, en el marco de esta ley, uno de los puntos es, trabajar en temas de educación nutricional relacionados al tema, ¿sí? Como que haya un foco puesto en ese tema, y siempre viene en el marco de también lo que solemos trabajar como alimentación saludable, ¿sí? Muchas de las cosas que uno hace vinculadas al sodio también las termina vinculando porque están relacionados. Donde reduzcas embutidos, estás bajando colesterol, grasas saturadas. Donde promuevas frutas y verduras, estás promoviendo el aumento de consumo de fibra alimentaria. A veces no es tan focalizado en una sola cosa, sino en una manera más global, porque terminamos comiendo de esa manera, en definitiva.
Claro, claro. Y en relación a esto que antes mencionabas de la hipertensión, ¿hay algún otro tipo de problemática que trae asociada el alto consumo de sodio? Sí, problemas vasculares, coronarios en general y problemas a nivel renal. Sí, sobre todo afectan a esos órganos. Uh-huh. Claro, yo pensaba en esta cosa que vos mencionabas, que tiene que ver con, hablábamos de la cultura, hablábamos de hábitos alimenticios, hablábamos de saber leer etiquetas, hablábamos de la industria. Son siempre políticas que llaman a algo más integral y holístico. ¿Cómo se encara, podríamos decir, la nutrición en general, más allá del sodio, desde esta casa de altos estudios, desde la universidad? ¿Cómo se vive y cómo se lo encara? Siempre, como vos decís, de una manera global, porque como seres humanos estamos atravesados por múltiples situaciones, ¿sí? Entonces no es solo la nutrición y nada más. Hay que tener en cuenta el marco social, la situación económica. Entonces muchas veces lo ideal se queda corto y hay que promediar con lo factible. Entonces hay que hacer, creo que una de las tareas que tiene el licenciado en nutrición muy importante es adecuar a la situación de la persona la alimentación que esa persona puede hacer en función de los recursos que tiene, porque de nada sirve o de nada vale tener como muy claro desde la teoría lo que hay que hacer, porque en los libros está así, si después la otra persona no lo puede cumplir o no lo puede hacer. Entonces, hacer una buena anamnesis nutricional, hacer un buen análisis de situación como para ver, ya sea con un individuo o con un grupo poblacional, para poder realmente adecuar y que sirva, ¿sí? Darle recursos a la persona para que pueda manejar su alimentación de esa manera. En la cátedra trabajamos, que es lo que charlábamos antes fuera del aire, con técnicas, por ejemplo, para favorecer la utilización de carnes de cortes duros, por ejemplo. Uh-huh. Que es algo súper interesante, trabajar con técnicas de manipuleo en alimentos que te permitan maximizar tus recursos. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es súper interesante trabajar. Bueno, ahí Dana, se habla de una arista. En lo personal, ¿qué te llevó a interesarte por este tema y a que hacías tu tesis de doctorado? Es sobre sodio, específicamente en panificados. Ajá. Panificados es un tema que me encanta, siempre me pareció fascinante. Y lo que me gusta es esto que hablábamos cuando arrancábamos la entrevista sobre tener una mirada más preventiva en vez de después ir a actuar sobre la patología. Y los panificados sobre los que trabajé tienen aumento de fibra alimentaria sin ser un pan integral y se le baja la cantidad de sal sin ser un pan sin sal. Uh-huh. ¿Sí? Que es algo que en el mercado no está disponible. Entonces es empezar a trabajar un poquito en estas pequeñas reducciones que no son percibidas por la población porque les gusta el pan. No cambia el gusto de forma significativa. Ajá. Y entonces tienen un pan con menos sal y no se encuentran como la situación de sentir que están haciendo o una dieta o que les bajaron la sal de la dieta, sino que están comiendo y están disfrutando. Ni que le ponga el sal al pan, porque ya sería un extremo. Claro. Comer es un placer, no hay que perderse eso atrás de restricciones y de dietas en la situación en la que sea, con las directivas que uno tenga que seguir respecto a su alimentación. No hay que olvidarse de sentarse a la mesa y de disfrutar, de que sea una instancia de disfrute comer. ¿Sí? Entonces, la tesis fue por ahí con ese producto. ¿Sí? Alimentación es un tema que... Fui a un colegio secundario, siempre cuento lo mismo y me repito. Yo soy de Córdoba y fui a un colegio técnico en alimentos, entonces ya los alimentos me divierten y me encanta estudiarlos desde aquel entonces. ¿Buena cocinera? Me encanta. Sí, del 1 al 10. ¿Cuál sería el plato fuerte, sin sal? No, porque no es sin sal, es con un poquito menos. Un poquito menos. Y muchos condimentos y muy sabroso desde la condimentación. Sí. Ir más allá del orégano, el laurel y el pimentón y animarse a probar más condimentos para que las cosas tengan más sabor. Hay que invitarla de vuelta para que traiga comida entonces y ver las dotes culinarias. Porque si no, no me van a creer. Claro, eso por un lado, y ya podríamos instaurar la columna en los tips de cocina. Totalmente. Con todo gusto. No. Se viene temporada 2020.
a cargo de re Dana Watson. divertido. Bueno, ustedes me comentaban también fuera de programa que están alentando mucho el tema de la divulgación desde la cátedra y empezar a conectarse no solo con los estudiantes, sino también con otros públicos, bueno, de esta universidad que está abierta, sus puertas están abiertas justamente a la comunidad. ¿Por qué medios nos podemos encontrar con ustedes? Y, bueno, eso, ¿alguna información extra que nos quieran dar? Muy bien, muchas gracias por el espacio para difundir. La cátedra en la que trabajamos se llama Técnicas y Manejos de los Alimentos. Está a cargo de la licenciada Marina Ragusa, que está acá presente. Hoy en su fotos. labor de fotógrafa. Haciendo videos. Nos pueden contactar a través de Instagram. Tenemos un perfil en el cual difundimos todo lo que enseñamos en el aula, pero es apto para cualquier público que lo quiera leer, y lo que no entiende nos consulta, que con gusto respondemos. Se llama @proyecto.tima con Y, porque viene del nombre de la materia. Y también tenemos Gmail, ¿sí? Un correo por si nos quieren escribir ahí, que es tima, también con Y, timaunlam@gmail.com. Bárbaro. Dana, entonces muchas gracias. Gracias, Marina, y esperamos recibirlas en otras oportunidades aquí en Ciencia Modulada. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ustedes del otro lado, quédense que todavía hay mucho más. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.